Hola, muy buenos días. Soy Víctor Javier y estoy agradecido con Dios por ayudarme a comprender la neurosis y por enseñarme la recuperación. También estoy agradecido con todos y cada uno de ustedes que siempre están dispuestos a estar aquí con nosotros, a colaborar con nosotros, ya sea escuchando o participando en algún servicio o con alguna opinión, lo cual se les agradece enormemente. Bueno, pues hoy tenemos el amor. Parece ser que va a ser la última parte del amor, mm, porque hay mucho más que hablar de él. Y ah, hoy en la lectura está Marla con nosotros. Marla se va a encargar de la lectura, ¿verdad? Y pues sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar en el grupo Palabra en Acción. Pues adelante, Marla. Sí, gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeros. Para quien guste acompañarnos en la lectura, estamos leyendo Primera de Corintios 13 con el tema La preeminencia del amor. Y ahorita les voy a leer el versículo número 11, que es el que sigue. Y dice así: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Adelante, Víctor. Gracias. Una de las cosas que es asombrosa es comprender que a pesar de ser adultos, tenemos una manera torcida de ser infantes. Pensamientos infantiles torcidos que nos hacen sufrir el día de hoy. Juicios que adquirimos en la infancia a través de la relación con los padres, con los hermanos, con los amigos, la conciencia que nos hicieron es una conciencia que está equivocada y hay que corregir esa conciencia. Antes pensábamos que la conciencia era la voz de Dios en nuestras mentes, pero hoy entendemos que no es la voz de Dios pura, sino que es una mezcla de ideas que hemos adquirido a través del tiempo. Y esas ideas torcidas nos ayudan para mal. Tal vez en algún momento tuvieron esas ideas una realidad diferente y nos ayudaron a sobrevivir el tema de los padres o el tema del ambiente o bien las emociones que vivimos en aquel momento de la infancia. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando era niño, pensaba como niño. La pregunta es, ¿cómo piensa un niño? ¿Cómo piensa un niño? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Vea usted a un niño de 2 años, ¿piensa, razona o está aprendiendo a pensar o a razonar? Piénselo bien. Piense bien a un niño, a su niño o niña a los 3 años. Es una personita que tiene un pensamiento, podemos decir, limpio, porque está adquiriendo las costumbres de la sociedad que le rodea.
está adquiriendo los pensamientos de la sociedad que le rodea. Y la forma en que lo traten los padres va a ser fundamental para su desarrollo. Así que de esta manera nos damos cuenta que nos hemos equivocado, que hubo un tiempo donde ni los padres ni nosotros tomamos decisiones, sino nuestro instinto tomó decisiones por nosotros y posteriormente los padres tomaron decisión por nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tomar decisiones porque nosotros no sabíamos pensar, no sabíamos razonar, no sabíamos cómo defendernos del medio que nos rodeaba. Sin duda, cuando era niño, pensaba como niño. Esto significa que el pensamiento no era correcto, que hicimos muchos juicios inadecuados acerca de papá y acerca de mamá, que tuvimos ideales con ellos, tuvimos un enamoramiento al grado de verlos como dioses, pero nosotros no comprendíamos que los estábamos viendo como si fuesen dioses cuando no eran Dios. Ellos para nosotros eran la verdad pura. Lo que ellos decían era una ley. Por eso en nuestras cabezas se quedaron establecidas algunas ideas equivocadas de los padres, falsas creencias, falsas ideas y todas esas cosas. Ahora había que empezar a reconocer qué es lo que había sucedido. El amor era quien iba a corregir todo eso que estaba mal encausado. El amor. El amor es la respuesta que nosotros tenemos para lograr nuestra salud espiritual, aprender a desarrollar el amor. Y aquí es donde nos vamos a enfocar hacia nosotros mismos. El amarme a mí mismo es descubrir las falsas creencias, las mentiras o la mezcla de la verdad y la mentira que tenían nuestros padres en su mente, porque a ellos también les pusieron ideas de esa manera equivocadas, erróneas. Y necesitábamos pues enfrentarnos a ese mundo interno para poder lograr transformar nuestras vidas. ¿Qué juicios hicimos cuando éramos pequeños, aún de adolescentes? Nosotros seguimos teniendo o adquiriendo ideas diferentes, pero ahora nos ha llegado el tiempo de darle una formación a nuestro ser. Estábamos desinformados, pero ahora con la información necesitamos una formación. ¿Cuál es la diferencia entre estar informado y tener una formación? La diferencia entre estar informado y tener una formación es que la información es la teoría y la formación es la práctica. Así que queríamos no solamente estar informados, sino queríamos tener una práctica de eso para poder cambiar. Queríamos hacer nuestro mundo interno, queríamos cambiarlo. Pero si no sabemos cómo cambiarlo, estamos de brazos cruzados.
Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no teníamos sano juicio, indudablemente. Nos dimos cuenta que nuestros actos no eran buenos, ni correctos, ni justos, que estábamos equivocados de alguna forma y que nos sentíamos culpables por muchos actos que habíamos cometido o culpábamos a otras personas de actos que fueron abusivos contra nosotros. Así que llegamos aquí siendo ladrones, mentirosos, estafadores, asesinos, violadores, etcétera. Pero al llegar aquí, nuestra visión de las cosas empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque eso éramos muchos de nosotros, locos, hacinados, prostitutas, etcétera. Eso éramos muchos de nosotros, pero hoy ya no lo somos. Hoy tenemos una visión diferente de las cosas y hemos probado un nuevo camino que limpia nuestras vidas, que limpia nuestras mentes y que nos hace estar en paz con nosotros mismos y las personas que nos rodean e inclusive con Dios. Aquí en esta parte, cuando nosotros empezamos a aceptar que no podemos solos, que necesitamos ayuda y que no hemos actuado con sano juicio, estamos admitiendo que hay errores en nosotros y a veces errores que desconocemos. El amor nos limpia de toda maldad, de todo defecto de carácter, de todo pecado, y nos deja blanco como la nieve. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Para que nos deje blancos como la nieve. Necesitamos ser honestos, es lo que necesitamos ser, honrados con nosotros mismos y hacer un inventario emocional, un inventario de nosotros mismos, porque es necesario deshacernos de las cargas negativas que el pasado nos dio en el ayer. Cambiar ese pensamiento infantiloide por un pensamiento espiritual. Éramos niños espirituales, pero ahora queremos ser maduros espiritualmente, hombres espirituales, mujeres espirituales. Por eso, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy adulto, debo de pensar como adulto y actuar como adulto. Pero para lograrlo, tengo que derrumbar las ideas infantiles que han sido destructivas en mi vida. Y una de las ideas infantiles son esas obsesiones de los apegos emocionales. Los apegos emocionales, ¿verdad? Las dependencias emocionales que nos destruyen, que no nos construyen, nos destruyen. Pero ¿por qué tenemos esos apegos? Porque no sabemos amarnos. El amor está fuera de nosotros, no sabemos amar. Por eso, cuando hacemos el inventario, cuando nosotros hacemos el inventario,
¿qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo con lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice Isaías, capítulo 1, versículo 18? Vamos a darle la oportunidad a Marla para que nos lea Isaías, capítulo 1, versículo 18. Claro que sí, voy a abrir mi micrófono, ya está. Isaías 1:18 dice así. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grama, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Listo. Gracias. Aquí Dios dice, ven y estemos a cuentas. Ven y estemos a cuentas. Si todas tus deudas fueran rojas, rojas es una actividad de sangre, es como una acción criminal, ¿no? El libro rojo. Actos criminales. Pero dice pues que si tus pecados, tu quebrantamiento de la ley fuera rojo como la grana, vendrá a ser como la nieve blanca. No dice que no vas a estar blanco o limpio, ¿sí? Muchas personas no pueden creer que ellos puedan quedar limpios porque no entienden de lo que Dios está hablando en este aspecto. Pero vamos a apoyarnos en otro versículo. Vamos a ir a Hebreos, al capítulo 9, versículo 14, para que veamos en este versículo con qué Hebreos cuidado 9, ¿cuál hablar. versículo, Víctor? No escuché el versículo. 14. 14, perfecto. Dice así. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Listo. Aquí está hablando el apóstol, está hablando y está diciéndonos que el sacrificio de Jesucristo es invaluable y ese sacrificio espiritual del Señor Jesús va a limpiar nuestras conciencias, dice ahí, de obras muertas. Y la pregunta es, ¿cómo? Bueno, leíamos en Isaías que Dios quiere que hagamos un inventario con Él, un inventario moral de nosotros mismos. Está diciendo, ven aquí y estemos a cuentas. O sea, pon en orden tus cosas, ¿verdad? Todo lo que has hecho malo, todo lo que has hecho mal, que tú tengas entendimiento, conocimiento de eso, ven y decláralo conmigo. Estemos a cuentas y vas a ser limpio en tu conciencia, porque ya no vas a tener una deuda con Dios ni con la ley. Todas las infracciones que tienes de la ley por haberla quebrantado ya no van a estar ahí. Pero aquí
es importante hacer énfasis en el trabajo que tienes que hacer en base a tu fe y el pecado o el defecto de carácter. Veamos qué sucedió con la práctica de romper la, la ley de Dios. ¿Qué sucedió con esa práctica? ¿Qué pasó en nosotros? Bueno, nosotros activamos esas memorias reactivas emocionales que hacen que nosotros reaccionemos ante un evento de una forma negativa. Así que por la práctica del quebrantamiento a las reglas de Dios, nosotros hemos formado una mala manera de ser y una mala forma de actuar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo cambiar ese aspecto? Bueno, primero hago un análisis moral de mí mismo para entender cuáles son esos defectos de carácter que me destruyen y también para comprender cómo, cómo fue que mi vida llegó a ser ingobernable a través de quebrantar el mandamiento, mi vida se volvió ingobernable. Por eso dice Dios, ven y estemos a cuenta. Luego dice que el sacrificio de Jesucristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Pero vayamos a Santiago, al capítulo 4, versículo 8. ¿Nos quieres leer ese versículo, por favor, Marla? Claro que sí. A ver que no encuentro Santiago. Santiago, listo. 4:8. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, y vosotros, los indecisos, purificad vuestros corazones. Eso es todo. Síganle, por favor. Claro que sí. Uh-huh. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, a ver, continúe porque Sí, porque el siguiente dice: ¿quién eres para que juzgues? no, Hermanos, no habléis mal unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino que te eriges en juez de la ley. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? veamos. El versículo 7, ¿qué dice? Perfecto, el 7. El 7 dice, ah, por lo tanto, someteos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Ok. Dice, acérquese a Dios y Él se acercará a ti. En una versión nos habla acerca de cómo limpiar, que nos limpiemos nuestras manos de asesinato, de adulterio, de borracheras, de etcétera, ¿no? Que nos dejemos de esas cosas. Eso es lo que dice, ¿no?
Entonces, cuando nosotros entendemos que necesitamos hacer un inventario moral es el arte de amar, es el arte de hacer el bien, es el arte de amar. Esto significa que si yo amo a alguien, no le voy a hacer daño. Si alguien me ama, no me va a hacer daño, no va a abusar de mí, no me va a golpear, no me va a hablar mal, me va a hablar con amor, va a ser paciente conmigo, va a ser comprensivo conmigo. Pero entonces significa que nosotros no hemos amado, porque hemos sido impacientes, porque hemos pisoteado a otras personas, hemos lastimado, hemos robado, hemos mentido, hemos estafado, hemos hecho mal, hemos abusado de otras personas en diferentes formas. Y cuando nosotros entendemos este aspecto de que solamente a través de una confesión a Dios de nuestros defectos de carácter o pecado, es como Él nos va a dar la acción del perdón. Pero para poder lograr el perdón hay un requisito importante. Y para esto vamos a ver qué requisito es ese. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2 versículos 38. Muy bien, Hechos 2:38 dice así, dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Eso es. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Arrepiéntanse es un requisito, el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es un dolor por haber hecho algo. El arrepentimiento es un profundo deseo de no volverlo a hacer. Cuando nosotros llegamos al arrepentimiento a través de escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que redarguye nuestro ser. Al conocer que nosotros estamos separados de Dios, que nosotros no estamos con Dios por nuestras vidas infructuosas, o sea, nuestra vida llena de frutos perversos, esta forma de vivir nos separaba de Dios, pero ahora queremos unirnos a Dios, queremos encontrar a este Dios amoroso, queremos estar con Él, vivir, andar con Él, participar con su carácter, es decir, ser imitadores de Él, del amor. Ahora pues, ah, cuando nosotros nos damos cuenta de esta terrible situación en la que nos metimos y queremos limpiar nuestras vidas para poder tener una vida diferente. Aquí cuando hacemos este inventario de las creencias falsas, de los ideales falsos, de las fidelidades falsas, cuando hacemos este inventario de cosas, ¿es para qué? Para liberarnos de una palabra, de una idea que destruye nuestras vidas, de una idea que no nos permite vivir adecuadamente. El cuarto paso nos da una cierta liberación, pero no nos da la sanidad de las emociones. La sanidad de las emociones las vamos a adquirir más adelante, pero el cuarto paso nos está preparando
para ser sanos emocionalmente. O sea, este es un paso, este es un paso importante. Es el cuarto paso, es un paso importantísimo para entendernos mejor, para conocernos mejor, porque vamos a llegar al Si quinto ya los paso. tres, pues ya me los llevo. Vamos a llegar al quinto paso, donde vamos a hacer una confesión ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, ¿verdad? Entonces, es esto, precisamente es esto, lo que nos va a ayudar a limpiar nuestras vidas. En una demostración de nuestro arrepentimiento está el octavo y el noveno paso. Es una demostración de nuestro arrepentimiento, de nuestras ganas de limpiarnos, de ponernos a cuentas, no solamente con Dios, sino con las personas que hemos lastimado, las que podamos. Así que estamos haciendo un acto de conversión, estamos haciendo un acto de sinceridad, pero el autoconocimiento es importante para desarrollar el amor propio. El conocernos a nosotros mismos, el saber que Dios me perdona por confesar mis pecados. El saber que Dios me perdona por confesar mis pecados, pero también es el saber lo que yo soy y qué es lo que tengo que hacer para transformar mi vida, para no tener un dolor de culpabilidad y donde no tener un dolor de vergüenza o de miedo. Para poder cambiar esos aspectos, esos sentimientos, esas emociones negativas, necesitamos reconocer lo que está mal dentro de nosotros. Y por eso vamos a buscar la causa, por eso vamos a buscar la naturaleza exacta del desvío de nuestras mentes, de nuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos habla en 2 capítulo 10, versículos del 3 al 5. Veamos qué nos dice, por favor, Marla. Segunda de Corintios del 5 al 10. 2 capítulo 10, versículo del 3 al 5. Perfecto, dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Aquí el apóstol Pablo dice, nosotros no militamos según la carne. O sea, nosotros no andamos conforme al deseo del instinto natural. No andamos conforme al deseo de nuestros instintos naturales, sino que las armas de nuestra milicia, dice, ¿no? Nuestras armas, ¿cuáles son las armas de la milicia? Son nuestras facultades mentales. Las armas o nuestras facultades mentales son poderosas en Dios
para derribar toda fortaleza, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, de la verdad. Estamos derribando argumentos. Fíjese bien, argumentos. ¿Qué es una memoria reactiva? Es un argumento que no nos permite vivir, es una idea que fue propuesta por una forma em, incorrecta de pensar. Traba- no trabajamos esas emociones nosotros, lo hicieron los instintos, o nos dejamos llevar por emociones o sentimientos infantiles. No lo hicimos nosotros todo. Es un poco de los instintos, otro poco de los padres, otro poco de nosotros, otro poco de la sociedad que nos rodea. Nos contaminamos y entonces vivíamos militando en la carne, es decir, éramos llevados por nuestros deseos de un lado para otro, como un barco sin timón, llevados por los aires de las emociones. No gobernábamos nuestras vidas, no teníamos timón, no gobernábamos nuestras vidas porque ni siquiera entendíamos la acción del pensamiento, de las emociones y los sentimientos, los deseos y los instintos naturales. No comprendíamos cómo funcionábamos. Y esto era necesario para poder cambiar estos aspectos de la antigua personalidad y poder tener una nueva personalidad, es decir, dejar de ser niño para ser un adulto espiritual. Dejamos de ser niños espirituales para ser adultos espirituales, hombre y mujer espiritual. Entonces el apóstol dice, nosotros las herramientas que tenemos, que son nuestras facultades mentales, ¿son qué? Poderosas. ¿En quién? En Dios. ¿Para qué? Para derribar qué? Argumentos, pensamientos, ideas erróneas que se levantan en contra de la verdad de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a cultivar el pensamiento y vamos a ver si esto corresponde al bien, al amor o no. Si eso no es amoroso, no sirve. Si eso es amoroso, sí sirve. Pero como el hombre ha cambiado los valores a sus deseos instintivos, les llama amor. Cuando el amor es completamente diferente. No es un amor puramente carnal, sino que el amor es espiritual. ¿Por qué espiritual? ¿Por qué? Porque es un pensamiento correcto, es un pensamiento que corrige, es un pensamiento que sana las emociones. Y necesitamos adquirir ese pensamiento de sanidad en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? El amor es práctico. Vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Vamos a escuchar eso. Sí, permítame. Romanos Ujú. capítulo 7, versículo 14 en adelante. Muy bien. Romanos 7:14 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario,
lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que yo no quiero, concuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que hace lo malo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ok? ¿Qué está diciendo desde el primer versículo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que somos esclavos de los defectos de carácter. Es lo que él está diciendo, que somos esclavos de un defecto de carácter. ¿Y por qué? Porque estoy practicando de una forma animalesca mis instintos naturales. No tengo dominio sobre ellos, sobre la carne, sobre el instinto natural. No tengo dominio sobre eso. Y como no tengo dominio sobre eso, practico un defecto de carácter o pecado. Entonces, como practico el pecado, yo no puedo vencer ese aspecto, porque el bien que yo quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Y aquí, en ese aspecto, estoy diciendo que yo soy impotente para quitarme eso, ¿verdad? Pero siga con la lectura, por favor, Marla. Claro que sí, dice así. Vendido a sujeción y hago lo que no quiero, de manera que ya no soy yo el que hace lo malo, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros hay una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí el apóstol está diciendo que hay dos reglas. Uno, la regla de mi mente, mis pensamientos se gozan, se deleitan en las cosas buenas que Dios me presenta. Sin embargo, no puedo vivir bajo ese ideal por causa de la obstrucción que hay dentro de mí, que es el defecto de carácter, que hoy entendemos que es una deformación que traemos desde la infancia, traemos una predisposición al pecado. Por eso nadie puede vivir sin pecado o sin defecto de carácter. ¿Por qué? Porque es una predisposición natural en nosotros. Teníamos una predisposición para enfermar espiritualmente. Y por eso somos esclavos de esa enfermedad espiritual. Ahora vamos entendiendo que no era la culpa ni de mamá, ni de papá, ni de la gente que estaba ahí, sino que hay un mal integrado en el ser humano que lo hace errar. Por eso todos nos hemos equivocado, todos hemos vivido cosas desordenadas que nos llevaron al vacío, al sufrimiento y a aborrecer la vida, nuestra propia vida y la vida de otros. Aquí el apóstol está señalando estas dos reglas, la ley de su mente y la ley del instinto natural. Dos cosas que tienen que estar en armonía. En armonía tienen que estar el corazón y la mente, pero no están en armonía. ¿Por qué?
porque del corazón emana la decisión de los instintos naturales. En el corazón tenemos más de 40.000 neuronas que piensan, que reaccionan. Es donde está el juicio de las cosas. Y nuestra mente, el corazón se comunica con nuestra mente. Pero cuando el corazón toma una decisión, emana una energía magnética que anula nuestra razón. No pensamos. Es cuando decimos, wow, esté enamorado o esté enamorada, ¿no? No puede ver bien la realidad porque del corazón está emanando esa energía que anula su capacidad de pensar, de razonar de forma diferente, porque hay una orden establecida. ¿Y esa orden de dónde vino? Para poder escoger a la persona adecuada. No, esa orden no es para escoger a la persona adecuada, sino para escoger a una personalidad que se elaboró desde la infancia, una deformación. Y por eso es esa cuestión de que nos encontramos con personas equivocadas. ¿Por qué? Porque tenemos una fotografía emocional de una persona en nuestro corazón y el corazón la detecta y el corazón inmediatamente reacciona bajo la fuerza del poder de los instintos naturales, anulando la capacidad de razonar que tiene la mente. Esta contradicción es de la que nos habla el apóstol Pablo, la contradicción entre la mente y el corazón. Perverso es el corazón y desesperado más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué Dios dice que perverso es el corazón? Precisamente por estar contaminado con el quebrantamiento de la ley de Dios. Por eso, ¿verdad? Porque hemos vivido bajo los instintos, bajo el poder de la ignorancia, bajo el poder de los instintos naturales. Por eso Pablo dice que el pecado me engañó y me mató, me hizo morir espiritualmente, me hizo separarme de la vida. El defecto de carácter me engañó y me mató. Le llamábamos amor a eso. Creíamos que eso era amor, pero eso no era el verdadero amor. Y sufríamos y pensábamos que al sufrir estábamos sufriendo por amor. Nos sentíamos mártires del amor, ¿verdad? Porque así lo habíamos visto en las novelas y en las películas y en la vida de mucha gente. No teníamos un parámetro diferente, no teníamos una visión de cómo practicar el amor. Estábamos equivocados, como dice el apóstol Pablo. Necesitábamos de alguien que nos ayudara a salir de este error, de esta falta de visión, de esta falta de entendimiento. Por eso, ¿qué nos dice ahí en el capítulo 8, versículo 1? ¿Qué nos dice, Marla? Sí, en el 8:1 dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya no andamos conforme al instinto natural, sino que el instinto lo estamos aprendiendo a gobernar, a dominar. Ya no andamos conforme al instinto natural, ahora andamos conforme al Espíritu de Dios. Por eso, como ya no andamos en la carne, en el instinto, sino en el Espíritu, en el conocimiento, en el pensamiento de Dios, ¿verdad? Entonces,
Para estos que están en Cristo, que se están limpiando, que están madurando, que están mejorando, que están creciendo, para estos no hay ninguna condenación. Entonces quiere decir que si Dios nos ha perdonado, significa que no tenemos ninguna condenación de parte de Dios por todo el pasado, por todo el pasado. Hemos sido perdonados porque nos hemos arrepentido, porque no queremos vivir esa vida, porque esa vida llegó a asquearnos. Estábamos hartos y cansados de eso, de ser como éramos. Y ya no queríamos vivir de esa manera. El dolor emocional nos había llevado a una realidad física destructiva. Por eso necesitábamos dejar de ser niños para ser hombres y mujeres espirituales. Dejamos de ser niños espiritualmente hablando para ser hombres y mujeres espiritualmente activos. Entonces, hombres y mujeres habla de la madurez emocional que nosotros debemos de tener, es decir, el dominio de nuestros instintos, para que el instinto ya no nos arrastre. Teníamos que poner a cuentas la mente con el corazón y derrumbar lo que el corazón había grabado como verdad cuando era una mentira que estaba estacionada en nuestro corazón, en esas memorias instintivas. Teníamos que cambiar esa información, derribando todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Esas memorias se levantan en contra de la verdad. Por eso habría que corregirlas de acuerdo al pensamiento de Dios. Habría que corregir ese aspecto de acuerdo a la idea de Dios. Pero veamos lo que nos dice Pablo en la práctica, porque aquí nos está hablando sobre la condición interior y la necesidad de Jesucristo en nuestras vidas para ayudarnos a salir del atolladero. Pero ahora veamos qué ejercicio tenemos que hacer. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces, está diciendo ahí, dice, absténganse. Sacrificio es abstinencia. Absténganse. Presenten sus cuerpos en abstinencia. Porque esta situación de la abstinencia es un sacrificio, es un ayuno. ¿Ayuno de qué? De lo que te agrada hacer y te lastima, de la gula, de la lujuria. Abstente de eso, dice, abstente de eso, ¿no? Abstente de practicar tu defecto de carácter. Deja ya de ser adúltero, adúltera. Abstente. Y presenta tu cuerpo, dice. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo y limpio, agradable para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué tiene que ser un sacrificio limpio? Porque estoy cambiando mis pensamientos. ¿Por qué estoy cambiando mis pensamientos? Porque estoy dejando de ser yo para que Dios me dé de sus pensamientos para corregir mi vida bajo el poder de Dios. Entonces tengo que abstenerme de creerle a lo que a los errores que han sido sembrados en nuestras mentes.
El instinto desbocado ha logrado dominar nuestras vidas y ahora necesitamos quitarle el poder a esos instintos para que ellos trabajen como tienen que trabajar. Pero jamás habíamos entendido que nosotros teníamos que dirigir al instinto natural, a la carne. Nos dejábamos llevar por ella. Por eso, frénese, dice, frénese su borrachera. No se embriaguen con vino en lo que hay disolución y problemas. Antes llénense del Espíritu Santo, dice. Antes llénense del Espíritu Santo. Eso está allá en Efesios capítulo 5 versículo 18. Entonces, pues, ¿qué vamos entendiendo, pues, aquí? ¿Qué vamos comprendiendo aquí? ¿Qué estoy corrigiendo? Estoy corrigiendo mi pensamiento y estoy corrigiendo mis emociones. ¿Y qué labor es esa? Es una labor espiritual. ¿Por qué? Porque espíritu es pensamiento. Un espíritu equivocado es un pensamiento equivocado. Un espíritu correcto es un pensamiento sano. Cuando tenemos un pensamiento, cuando corregimos a un pensamiento con otro pensamiento, cuando corregimos una idea con otra idea que es correcta, nuestra vida sana. Pero es importante el hecho del perdón. ¿Por qué es importante el perdón de Dios para nuestras vidas? Porque Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Tengo que tener fe en lo que Dios dice. Si dice que el sacrificio de Cristo me limpia de obras muertas, yo le creo y empiezo aquí a luchar por la limpieza de mi mente, donde a mis archivos negativos les digo, no, 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 a todos esos fantasmas atormentadores del ayer, a todos esos archivos que me asustaban, que me daba temor que la gente supiera alguna cosa de mí, etcétera, de las cosas que hice en oculto y las hice mal, lastimé a las personas. Entonces, esas cosas que atormentan, que lastiman, que dañan, las deformaciones de la sexualidad y todas esas cosas que atormentan, que lastiman al espíritu, que enferman al espíritu. Había que sacarlas de mi vida para que pudiera habitar el Espíritu de Dios en mí. Por eso la limpieza de nuestro ser interior, para que Dios pueda habitar conmigo. Así que empecé a desechar todo eso. ¿Por qué? Porque me estaban cobrando cosas que Dios ya me ha perdonado. Y tengo que estar convencido del perdón de Dios para poder tener una mente limpia y para que esos archivos, esas memorias, ya no me estén reclamando aquí en mi mente. El amor se hace presente. Por eso hoy les he dicho, siempre les he dicho y les voy a seguir diciendo hasta la muerte. Yo no sufro por cuestiones del pecado del pasado o los defectos de carácter del ayer, no, nada de eso. Lo que yo hice ayer ya lo hice y yo le he pedido perdón a Dios por eso y a algunas personas también, pero he creído en lo que Dios dice. Si tus pecados fueran como la grana, vendrán a ser como la nieve blanca. Yo creo en eso. Y claro que Dios nos deja limpios como la nieve, porque estamos haciendo un pacto con Él. Y al hacer un pacto con Él significa que quiero entregarle mi vida y mi voluntad a su cuidado. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis actos, todos quiero que sean para Dios.
Y para esto necesito conocer lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Dios, para estar suficientemente limpio para que tú puedas estar conmigo? Porque Él dice, límpiense y yo estaré con ustedes. Acérquense a mí, límpiense y yo estaré con ustedes. Y aquí el apóstol Pablo nos ha estado demostrando cómo podemos ser limpios, poniendo primeramente un alto a la reacción del cuerpo. Ahí está el sacrificio. Ya no quiero reaccionar, no reaccionar. Y luego cambiar el pensamiento, transformar nuestra mente. ¿Qué le voy a poner a mi mente? Le voy a poner la idea de Dios en mí, ¿sí? Las ideas que Dios quiere que yo tenga en mí, la corrección de las cosas. Le voy a poner una idea correcta, un concepto correcto a esa memoria reactiva, que son los frutos. Esa memoria reactiva es un fruto de la carne, es un fruto del instinto desbocado. Entonces, ese fruto podrido y corrupto lo voy a quitar de mi vida. Esa forma de reaccionar, de ser, la voy a quitar de mi existencia con la ayuda de Dios. Entonces, cuando estamos haciendo el inventario emocional en el 10º paso de la recuperación, estamos haciendo justamente eso, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pongan sus cuerpos en sacrificios y transfórmense en su manera de pensar. No sigan a esta sociedad con sus ideas corruptas. O sea, ustedes límpiense, sean limpios. Que dice, sacrifíquense, ¿verdad? Sacrifíquense y que sea un sacrificio limpio, sea un pensamiento limpio para Dios, un sacrificio limpio para Dios. Ofrezca su vida a Dios en sacrificio. En cuanto al, al defecto de carácter se refiere, frene su cuerpo, absténgase, no reaccione y cambie su mente para que cambien sus emociones. Entonces, ¿qué nos dijo Pablo? Dice, detengan al pensamiento y miren ustedes a ver si concuerda con las instrucciones de Jesús, con las enseñanzas de Cristo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el programa de recuperación a través de la palabra de Dios, naturalmente, que sí, porque ese es el amor que nos limpia. El amarnos a nosotros mismos es reconocer a Dios en nuestras vidas y es hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, como lo explica el apóstol Pablo, para que nosotros podamos recibir el fruto del Espíritu, la paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. O sea, Dios quiere que tengamos eso, pero que nosotros necesitamos trabajar de esta forma para liberarnos de esos defectos de carácter que obstruyen la entrada a Dios a nuestras vidas, que obstruyen la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando era niño, pensaba como niño. Espiritualmente como niño, pues era muy ignorante en muchas cosas. Pero ahora, siendo maduro espiritual, siendo un hombre espiritual, ¿verdad? El siendo una mujer espiritual, nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que nuestras facultades son poderosas en Dios
para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad, espíritu contra espíritu, pensamiento contra pensamiento. Mi palabra es espíritu y es vida, dijo el Señor Jesucristo. Si yo practico su palabra, ¿qué es vida para mí? Entonces, ¿estaríamos dispuestos a hacer esos cambios? El programa nos quiere llevar a un arrepentimiento, a una conversión, para tener una relación personal con Dios. Todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, dice claramente ahí que no hay condenación para aquellos que están en la lucha, en esta limpieza, en este trabajo. No hay condenación. Entonces, ¿por qué te condenas a ti mismo? ¿Por qué te juzgas a ti mismo? ¿Por qué eres un juez y verdugo tuyo mismo? ¿Por qué le haces caso a la mente catastrófica? Una mentalidad creada por un instinto desbocado. ¿Por qué, por qué le crees a esa mente? ¿Por qué no le crees a Dios? ¿Por qué le crees a la serpiente como Eva? ¿Por qué no le crees a Dios? Porque tienes que enfocar tu mente en Dios y no en tu mente catastrófica, en tu mal aprendizaje que te lleva a la depresión, a la soledad, a la tristeza, a la ansiedad, a la ira, a la fatalidad para que tú no puedas disfrutar de esta vida. Es tiempo de cambiar, es tiempo de ser diferente. Este camino es sencillo, pero muchos buscan caminos más fáciles y cómodos, pero eso no funciona. Las herramientas del hombre en sus formas de meditar y de pensar erróneas, equivocadas, siguen viviendo en el error, siguen viviendo en la fantasía de su pensamiento. Le ponen, dicen, le ponen ahí el programa de recuperación, que es el programa de recuperación, para después terminar enseñándoles una religión, ¿sí? Que es vacía y muerta porque es producida por el hombre. No, no se trata de una religión, se trata de una relación personal con Dios, la que buscamos. Un despertar del espíritu, una transformación espiritual, un cambio de juicios y actitudes, una nueva manera de vivir, una nueva forma de pensar, es la que buscamos con el acompañamiento de un Dios amoroso. Si Él es el creador, si Él creó al ser humano, ¿crees tú que no lo puede arreglar? Piénsalo, ¿verdad? Piénsalo. Y nos queda un versículo, pues ya no. Víctor, todavía quedan dos, pero igual y eso es para la siguiente semana porque ya son las 8:49, Víctor. Bueno, Ujú. ok. Gloria a Dios en las alturas. Bendición. Hace tiempo decía una persona, estoy estudiando con un maestro de la ley y se agarra con un versículo, oye, y ya tenemos 8 días hablando de ese versículo, dice. Es que cada versículo es como un pozo que te lleva a diferentes partes. Es muy interesante la palabra de Dios. Bueno, queridas compañeras y compañeros, el amor cura, ¿verdad? Pero hay que trabajar para desarrollar ese amor, ¿sí? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar, ¿verdad? En la próxima semana vamos a llevarnos estos versículos al artículo de la fe. Y ahí vamos a empezar, ya vamos a dejar el amor, vamos a empezar la fe, pero nos vamos a llevar estos dos últimos versículos que están pendientes aquí para empezar un nuevo tema, la fe. Porque la fe y el amor pues son una
misma cosa. Así es que adelante, gracias Marla, gracias por tu servicio. Voy a apagar esta cosa para que ustedes puedan hablarnos de, de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Lo que piensan, sientan, etcétera. Y también tenemos la parte del apadrinamiento informal, donde usted puede hacer preguntas que considere pertinentes con referencia a la escritura o bien al programa de recuperación, como usted quiera, ¿sí? Tiene usted esa libertad aquí en este grupo, así, así lo practicamos, ¿no? Una comunicación, es importante que usted saque sus dudas y poderle dar una respuesta adecuada para su duda o saque sus sentimientos para poder ayudarle a matizarlos, a, bueno, a darles otro color, ¿verdad? Bien, gracias y